Bien, buenas tardes nuevamente, continuando con nuestro tema que estábamos viendo, nomenclatura inorgánica. Ya vamos a ver en esta parte lo que son los iones y los radicales. Cuando hablamos de iones es necesario saber que tenemos dos tipos de iones. Uno son los iones positivos y otros son los iones negativos. Los iones positivos también llamados cationes, ¿sí? ¿Por qué? Porque presentan carga positiva. Y esta carga está representada en la parte superior del elemento. Entonces, por ejemplo, el calcio tiene valencia de +2. Esa valencia de +2 va a estar representada en su carga con dos símbolos positivos. ¿Y cómo se va a llamar? Se va a llamar catión calcio o cálcico o catión de calcio o ion cálcico. El sodio, por ejemplo, tiene valencia de +1, entonces la carga va a ser una positiva, entonces va a ser el catión sódico. Dentro de los iones encontramos también los iones negativos. Como su nombre lo dice, entonces están representados por una carga negativa en la parte superior del elemento. Entonces, en este caso, se va a llamar ion o anión también, fluoruro. ¿Sí? Entonces, también se llaman aniones los iones negativos, que será anión sulfuro. Entonces, los iones negativos presentan carga negativa representado. Es importante decir que estos iones tienen que estar necesariamente representados por la carga en la parte superior. Si no presentan la carga, solo se presenta el elemento como tal, no es un ion, es un elemento simplemente. Lo mismo para los iones positivos. Cuando hablamos de los radicales electropositivos, entonces están representados con la carga positiva, por eso se llaman iones electropositivos. En este caso, ¿sí? Y se van a llamar como tal radical sulfonilo. Y en este caso será el radical nitrilo. Entonces los radicales provienen de un ácido igual, de la misma forma, solo que se van a cargar positivamente. ¿Sí? Cuando hablamos de radicales halogénicos, hacemos referencia a las cargas negativas que van a presentar de la misma forma. Al igual que los iones, encontramos igual cargas negativas. Pero dentro de los radicales halogénicos encontramos dos tipos. Uno que puede ser de la sustitución total de los hidrógenos, de los átomos de hidrógeno, o la sustitución parcial en los átomos de hidrógeno, pero que igual va a ser representado por una carga y de igual forma se va a formar un radical. Estos radicales, igual que estos radicales, provienen de los ácidos oxiácidos. Pueden ser estos oxiácidos los normalmente que conocemos o pueden ser también los polihidratados de cualquier tipo de ácidos. Entonces, ¿cómo se llamarán? En este caso se va a llamar radical sulfato. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde proviene? Por ejemplo, este radical proviene de un ácido, que es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico ha liberado sus dos hidrógenos y ha venido a representar en la carga que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, radical sulfato pasa ICO por ato. Mayor valencia ICO por ato. ¿Sí? Y menor valencia hacemos referencia si fuese oso por ito. En ese caso existe una sustitución parcial de los átomos de hidrógeno, que también puede presentarse para formar radicales halogénicos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a llamar radical sulfuro
ácido. Recuerden que les dije, cuando se presenta un hidrógeno por delante, siempre es un ácido. Pero en este caso existe esta carga y además existe una sustitución parcial. Entonces, la palabra ácido viene en la última parte, porque estamos hablando de un radical. Radical sulfuro ácido. Vamos a nombrar, entonces, siempre de derecha a izquierda la pronunciación de la nomenclatura, en todo caso, de esta formulación. Este caso, entonces, este se va a llamar radical carbonato ácido. Carbonato ácido. ¿Sí? Entonces tenemos una sustitución igual parcial del radical. Ahora bien, puede darse, hemos dicho, también en un ácido polihidratado. Puede formar radicales. En este caso, uno de los átomos de hidrógeno está viniendo y se está liberando y está formando un radical. Entonces se va a llamar radical. ¿De qué ácido proviene? Es muy importante saber. Este está viniendo de un ácido piro, ¿sí? Porque es un meta. Entonces, si aquí tenemos los 4, 3 y 1 sería 4. Y 4 en el átomo de hidrógeno, como subíndice, es un piro, ¿sí? Es un polihidratado de piro. Entonces va a ser radical piro. ¿De qué ácido proviene? Del arsénico, ¿no es cierto? Piro arseniato está viniendo de su mayor valencia, porque entendamos que acá está trabajando el arsenio con más 5, de tal forma de 2 por 5, 10, más los 4, 7, o 14, perdón, dividido entre 2, viene a ser los 7 que se encuentran acá. Entonces es un radical piro arseniato. ¿Y cuántos ácidos tenemos? ¿Cuántos hidrógenos tenemos aquí? 3. Entonces se va a llamar triácido. Radical piroarseniato triácido. ¿Sí? Entonces, los radicales pueden formarse de esa forma. No nos olvidemos que tanto los iones como los radicales, ya sean positivos, negativos, electropositivos o halogénicos, se forman principalmente para poder representar las sales. Entonces ahora vamos a ver lo que son las sales. Cuando hacemos mención a las sales, estamos en el primer caso hablando de las sales neutras. Las sales neutras son caracterizadas porque existe una sustitución total de los átomos de hidrógeno. Por ejemplo, entonces, aquí tenemos un ion positivo y aquí tenemos un radical, ¿no es cierto? Halogénico. Entonces, ambos se van a unir y van a formar el cloruro de sodio. Entonces, esta viene a ser una sal que se va a llamar cloruro de sodio. En ambos casos, o en cualquier caso, siempre tiene que dar esta carga 0. Entonces, más 1 menos 1 nos da 0 en la unión de ese tipo de sales. ¿Sí? De cualquier sal en realidad. Vamos con otro. Por ejemplo, podría ser no sé, un hierro con otro radical halogénico. ¿Sí? Que se me ocurre que sea con su mayor valencia. Más 3 menos 1. Entonces, ¿qué va a formar? Va a formar el hierro con su mayor valencia, entonces está como un ion positivo, máxima valencia. Entonces, siempre se va a formular primero el metal y luego el radical halogénico, en este caso el clorato. Entonces,
Fíjense que aquí existe más 3 y acá está menos 1. Siempre deben estar igualadas en cargas. Este 3 representa simplemente a la cantidad de oxígenos en la formación del radical halogénico, así que no interviene. Este 3, tenemos aquí 1 negativo, entonces abrimos y cerramos paréntesis en nuestro radical halogénico y vamos a intercambiar las valencias. Entonces aquí viene el 3 y aquí va a estar el 1. ¿Sí? ¿Y qué se va a llamar? Se va a llamar clorato, primero el radical halogénico, clorato, mayor valencia el hierro, férrico. Clorato férrico. ¿Sí? Y tenemos ahí nuestras sales neutras, donde existe una sustitución total de los átomos de hidrógeno. Bien, vamos con otro tipo de sales. Otro tipo de sales son las sales ácidas. Las sales ácidas, cuando hablamos de las sales ácidas, hacemos referencia a la sustitución parcial de los átomos de hidrógeno, que quiere decir que no han perdido totalmente, los átomos de hidrógeno no se han perdido dentro de la formación en el radical halogénico. Entonces, tengo, por ejemplo, ese caso. Entonces, va a estar representada de esta forma y tengo a ver otro caso más. En el primer caso, siempre, en todos, viene primero el ion. El ion puede ser representado en símbolos de más cargas positivas o simplemente más 2, que también es el número de valencia. Y seguido del radical halogénico. En el segundo caso, lo propio. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hemos visto iones radicales halogénicos, también hemos podido ver esta representación, donde existe una sustitución parcial de los átomos de hidrógenos. ¿Qué quiere decir? No han perdido totalmente sus hidrógenos. Por eso es que van a presentar un hidrógeno. ¿De dónde está proveniendo este radical, por ejemplo? Está proveniendo del ácido sulfúrico o sulfídrico, ¿sí? Entonces, ha perdido un hidrógeno y está cargando negativamente con él. Como tenemos 2 en el calcio, que su valencia, abrimos paréntesis y va a estar afectado por este 2. ¿Sí? Y va a ser de esa forma. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar sulfuro, esta sal. Sulfuro. ¿Sí? Sulfuro. Ácido de calcio. Sulfuro ácido de calcio. Fíjense que viene la palabra ácido después de, ¿sí?, el primer elemento dentro de ese radical, considerando de derecha a izquierda siempre. Sulfuro ácido de calcio. En el segundo caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos de la misma forma, ¿sí? Aquí tenemos, abrimos paréntesis a nivel del radical. ¿Por qué? Porque aquí está cargado con -1, pero el magnesio tiene +2. Intercambiamos y va a estar representado de esa forma. Los 2 por -1, -2 y 2 van a dar siempre 0. ¿Qué tenemos? Entonces va a ser el carbonato ácido de magnesio. ¿Sí? Entonces la palabra ácido siempre va a estar presente en este tipo de sales, donde existe una sustitución parcial de los átomos de hidrógeno.
Bien, otro tipo de sales son las sales básicas. Cuando nos referimos a bases o sales básicas, siempre debemos acordarnos de un componente importante que es el oxidrilo. ¿Sí? Entonces, donde existe una base va a estar presente el OH que se llama hidróxido o se llama oxidril. Las sales básicas se conforman o se forman a partir de un siempre metal, en este caso puede ser, por ejemplo, el plomo, en presencia de el oxidrilo y en presencia de un radical halogénico. Entonces, podría ser un clorato. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que el plomo está actuando con su máxima valencia, que es +4. El oxidrilo siempre va a actuar con carga negativa, -1. Entonces, su formación va a ser, primero, el metal o el ion positivo, plomo, seguido de la base, que es el oxidrilo, y seguido del radical halogénico. Si nos fijamos, tenemos ahí, ¿sí?, una diferencia en cargas. Aquí tenemos 4 positivos, tenemos un negativo y tenemos un negativo. Siempre debe estar igualado. Entonces, ¿qué hacemos? Repartimos la carga. Los 4, vamos a abrir paréntesis acá y vamos a poner un 3 y el 1 estará en este lugar. Entonces, ¿qué vamos a tener? 3 por 1, 3 negativos y un negativo. Tenemos los 4 negativos que va a llegar a los 4 positivos y se van a anular. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta sal? Se va a llamar clorato. Como tenemos 3 hidróxidos, tribásico. Y como es una máxima valencia, plúmbico. ¿Sí? Clorato tribásico plúmbico. Podría ser un sodio, oxidrilo y el cloro. Entonces, de la misma forma, se van a unir y vamos a tener esa base. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos que el ion positivo está cargado con una sola carga positiva, el ion cloro y el radical cloruro. El oxidrilo, perdón, y el radical cloruro. Entonces, tenemos aquí +1 y aquí tenemos -1 y -1. Entonces, tenemos 2 cargas negativas y una positiva. Por lo que los negativos intercambiamos y viene a este nivel. ¿Sí? Y hemos formado esta sal que se va a llamar cloruro básico de sodio. ¿Sí? Cloruro básico de sodio. Perfecto, entonces hemos visto las sales básicas. Otro tipo de sales son las sales dobles. Las sales dobles. ¿Por qué se llaman sales dobles? Porque intervienen 2 metales, ¿sí? 2 metales y un radical halogénico. Entonces, si tengo, por ejemplo, el litio, tengo el bario, y tengo el radical halogénico cloruro, entonces van a unirse y van a formar una sal
Viene el primer metal, el segundo metal y finalmente viene el radical halogénico. Entonces, el litio va a estar con carga positiva, el bario con 2 cargas y el radical halogénico con un negativo. Tenemos 1 y 2 positivos, tenemos 3 positivos. Entonces, estos 3 van a afectar al radical halogénico, intercambiamos y este 1 intercambia. Y entonces tenemos los 3 negativos y los 3 positivos. ¿Qué se va a llamar? Se va a llamar cloruro doble de bario y litio. ¿Sí? O cloruro de bario y litio, simplemente se asume que es una sal doble porque están 2 metales. Entonces puede ser de una forma o puede ser de otra forma. También podemos formar con, por ejemplo, vámonos al plomo, al hierro. Y un radical cromato. Entonces el plomo que actúe con su carga, asumamos de 2, el hierro que esté con 2, ¿sí? Entonces estamos hablando de sus menores valencias, ¿no es cierto? Y vamos a formar una sal. Esta sal será primero el metal, el segundo metal y finalmente el radical halogénico. Entonces, fíjense que acá tenemos cargado 2 positivo, cargado 2 positivo y en este caso 2 negativos. Repartimos las cargas. Abrimos paréntesis en el radical halogénico y distribuimos. Entonces tenemos 4. Partimos a la mitad y vamos a tener aquí un 2. De tal forma que 2 por 2 vamos a tener los 4 negativos y con los 4 positivos quedaría nula esa unión de cargas. Entonces tenemos que se va a llamar cromato ferroso, porque está con su mínima valencia, y el plomo también está con su mínima valencia. Plumboso. ¿Sí? Entonces esta sal se llamará cromato ferroso plumboso. Bien, con esto habríamos visto las sales. Muchas gracias.